¿Por qué buscamos relaciones o ampliarnos? Porque el ser humano sabe, no necesita que nadie te explique, que viniste a este mundo a dar algo, que viniste a este mundo a ampliarte, a ampliar tu ser, ¿sí? Entonces, si uno entiende que esa necesidad sana, la realidad de las cosas es que la búsqueda de la conexión del alma es la búsqueda de la conexión del alma con Hashem, al final. Pues vamos a empezar. Ahora sí, ya después de haber agradecido por los milagros, que sigamos viendo muchos milagros y que tengamos siempre esperanza y fortaleza y que Hashem, sabemos que Hashem escucha nuestras tefilot. Entonces, nos toca terminar el último versículo del capítulo 18, pero está vinculado directamente con lo que sigue en el capítulo 19, entonces por eso no lo podemos dejar de ver. Entonces dice así: Ish reim lehitroea veyesh ohev davek meach. Esta es una paráfrasis muy interesante, es una de estas palabras en hebreo que puede funcionar de varias maneras. Pero es sumamente importante la gente con la cual elegimos estar. Es muy importante, no es poca cosa, ¿eh? El ser humano es un ser social. Somos sociales. Mientras, bendito Dios, tengamos salud mental, buscamos y queremos, y es bueno y es sano tener una relación social con más personas. Pero es muy importante poner atención con quién. ¿Sí? O sea, durante el final del capítulo 18 estuvimos hablando de relaciones interpersonales, también estuvimos hablando de los matrimonios, del tipo de relación que hay entre hombre y mujer. Pero aquí, entonces, como dice, ¿se acuerdan? La Mishnah en el Tratado de Avot dice que uno debe de tener Asel Harrab, tiene que tener un rabino, tiene que tener un maestro, alguien de quien aprender, en cada área. ¿Ok? No nada más en el tema espiritual, religioso, sino que en cada área tienes que tener a alguien que te inspira, que puede ser tu maestro, que te puede enseñar y del cual puedes aprender. Uknel jajaber, tienes que adquirir, o sea, tienes que hacer todo lo necesario para adquirir amigos, a alguien que esté unido a ti, que tenga intereses en común y que puedan estar unidos a ti. Y en ese sentido, que es lo que vamos a ver ahorita en un momento, los intereses en común, cuando estos intereses son intereses vanos y superficiales, entonces la amistad termina demostrándose como falsa. ¿Ok? Entonces, nada más que a eso vamos a llegar un momento más. La traducción del pasuk es Ishreim lehitroea, o sea, la persona que es esta persona de amistad es para pasar un tiempo de amistad. Pero también la palabra lehitroea tiene dos formas de entenderse. Rea, beabtale reajaka moja, en hebreo, que significa beahabta, vas a amar, o más correctamente traducido, te vas a entregar de ti a tu rea, a tu amigo, tu igual, tu compañero, camoja, ¿okay? Como lo que te das o te entregas o el interés que tienes por ti mismo, y entonces él se convierte en parte de ti mismo. Esa es la palabra reut. Vamos a explicar lo más posible hoy. Pero también hay otra forma, como cuando tienes una barda. ¿Han visto bardas que están inclinadas, que en cualquier momento se caen? ¿Sí? Por ejemplo, lechos, ¿no? Pero cuando hay temblores, siempre en las noticias dicen no hay daños materiales, pero se cayó una barda en no sé dónde. ¿Sí? Entonces, estas bardas que están mal construidas se les llama kotel ra'ua. ¿Sí? Entonces, algo que es con ain, ¿sí? Algo que está mal hecho o mal estructuralmente mal constituido, es algo que puede quebrarse. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo el Rey Shlomo acá es de que hay compañerismo y amistad que lleva a las personas a veces a cosas buenas y a veces a cosas muy malas.
¿okay? Algo que se puede derrumbar y que se puede terminar quebrando. Entonces, por eso decía Rabbi Meir Leibush, Malbim, el autor de este comentario tan clásico al Tanaj, que él cita a los hombres de experiencia, la gente experimentada. Dice el dicho de las personas experimentadas, que el que tiene demasiados amigos, ¿sí?, no tiene realmente ninguno. Es como este reut de nada más pasarla padre, de nada más echar relajo. Y la segunda, sí, como cuates hay muchos, amigos pocos, una cosa así. Veyesh ohev, pero hay uno de estos amigos que son realmente personas que te aman y que tú amas. Ohev, no rea, ohev, ¿okay? Dabek meach, que termina siendo más apegado, más cercano que un hermano biológico, que un hermano de carne. ¿Okay? Entonces, no significa que la palabra rea siempre se utilice para mal, pero hay un tipo de amigo que es nada más superficial, que están pasando el rato juntos y se acabó, y hay otro tipo de amigo que también se le puede llamar rea, pero es un rea que es ohev, ¿ok? Y por eso se menciona en singular. Fíjense que realmente los pesukim del Tanaj en general, pero bueno, Mishlei y todo lo que dice el rey Shlomo es tan revelador. Fíjense, Ish Reim, la palabra Reim está escrita en plural, que es como la persona de amistades numerosas, múltiples. Esta amistad como en un concepto de multiplicidad, pero también de superficialidad en lo numeroso. ¿Sale? O sea, la bola de amigos. ¿Sí? En la bola de amigos a lo mejor no hay un amigo real. ¿Se entiende? El indicio, ¿sí?, es que dice Ish Reim, no dice Rea. No habla en singular de alguien que es un compañero singular. Está hablando de alguien que es plural en sus relaciones, porque tiene a lo mejor muchos amigos o mucha gente alrededor. Ahorita está hablando de la superficialidad, de la amistad superficial que tiene solamente intenciones efímeras, inmediatas, de pasar el rato, y después cuando habla de Yesh Ohev es completamente singular. ¿Ok? Es personal, es singular. Ahavá es un apego, obviamente, que también se traduce en español como amor, donde haya un compromiso, donde haya una cercanía real. O sea, y ahí hay singularidad. Dabek meaj, eso puede llegar a ser más cercano que un hermano biológico. O sea, hay hermanos que no se pueden ni ver ni en pintura, o hay hermanos que se la llevan, ¿ok? Es como, a la familia no la escoges, ¿ok? Y o cuando dices, sí, este es el hermano que yo escogí. O sea, cuando tienes a un amigo que es tan cercano, que es el hermano que escoges, no que te tocó, en el que escoges. Aunque lo bueno sería que también a los hermanos de carne y sangre también se les escoja, ¿ok? Porque hay un pacto de cercanía familiar. Dabek, entonces, que está apegado, está completamente apegado, y tiene todo lo que está vinculado a la cercanía, y por eso se utiliza esta palabra, Dabek, para el amor en pareja. Esto está muy interesante. Dice el pasuk en Bereshit, en el principio de la Torah, Al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo ve'dabak be'ishto ve'hayu lebasar echad. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre para apegarse, Dabek, para apegarse a su esposa y ser una sola carne. Entonces, este ohev, también este concepto de ahavá, aplica evidentemente también en las relaciones de pareja, donde hay un debekut. Este debekut es una unión que genera una unión donde no había algo previo. En las amistades se necesita esto, en las amistades y también en las relaciones de pareja se necesita que haya debek, que haya algo que genere que dos elementos se puedan unir,
¿ok? A eso se le llama debekut, ¿sí? Es diferente jibur, que viene de la palabra jaber, ¿ok? A la palabra debekut. Jaber es amigo, ¿sí? Amigo quiere decir que tiene algo que pues, ahí están como que unidos. Pero debekut es un apego. O sea, debekut es como cuando dos piezas de algo se unen y no se van a separar a menos que lo que los una se separe. Esto es muy importante, porque esto es lo que habíamos visto hace años, ¿sí? Los seres humanos entonces nos unimos porque hay intereses en común. Se puede considerar que el interés en común es aquello que te lleva a unirte a una persona, ¿sí? Tienes, o sea, dos personas, vamos a hablar de amigos, pero también podemos hablar de parejas. O sea, las parejas ven afinidad entre ellos, ven metas afines en la vida, ven afinidad en su forma de pensar, afinidad en su forma de ser. Obviamente, entre hombre y mujer, atracción física, eso es importante también. Pero al final no es lo que prevalece, la atracción física no es lo que prevalece. Lo que prevalece es de que hay una visión estratégica y un compromiso implícito que los lleva a seguir adelante ante todo. Y eso es debekut, ¿ok? No se separa así nomás porque se separa. Porque en el camino, ¿sí? Tanto de las amistades como de las relaciones de pareja, hay muchas cosas que puede causar que se tambalee. Pero cuando hay compromiso, ¿sí? Cuando hay lealtad, esa palabra es muy importante, significa que hay una unión firme, absoluta, inseparable. ¿Sí? Obviamente, hago un paréntesis porque si no, no se va a entender esto. O sea, hay veces que no pasa y hay veces que la separación es lo correcto. Pero es muy importante mencionar que a veces sí, lo más sano y lo mejor es una separación, ¿sí? Porque hay circunstancias en la vida donde, pues, de verdad, tampoco vas a condenar a una persona en una relación que de verdad es completamente disfuncional y es nociva, dañina, o que simplemente de verdad ya no aporta, y ya no se puede restablecer. Entonces, hay relaciones de amistad y relaciones de pareja que tienen una unión que a la medida de que esa búsqueda compartida sea un compromiso de lealtad absoluto, esa amistad es inquebrantable. Y hay intereses que son superficiales, hay intereses que son mundanos, hay intereses que son efímeros, como, ¿sí? Son las 8 de la noche, no tengo nada que hacer y estoy aburrido. Le hablo a mis cuates y hay otras personas, otros individuos que están en la misma situación, están aburridos, quieren pasar el rato, nos juntamos y nos fuimos a cenar o nos fuimos a las numerosas y múltiples versiones que hay en la actualidad, ¿ok? Pero no es de que hay una amistad ahí, se acabó el aburrimiento, se acabó bye. Hay que saber elevar la calidad de los intereses, ¿ok? Hay que saber elevar la calidad de la búsqueda de los objetivos. Obviamente, el objetivo máximo al que pueda aspirar una persona, por lo menos sin duda los Yehudim, podemos aspirar a hacer Tikkun Olam y Kiddush Hashem, ¿ok? Y esos son objetivos y esas son metas que mueven mundos, ¿okay? Que mueven mundos individuales, pero mucho más si hay un compromiso en pareja. Pero a lo mejor no todo el mundo puede llegar a esto. A lo mejor hay Javerim que sí pueden llegar, o Debekim, ¿sí? Que sí pueden llegar a tener ese nivel de compromiso. Pero por eso decía Rob Braverman, que hay que elevar la calidad de lo que te está uniendo a la otra persona. En la medida en la que tú también tienes una búsqueda de algo más elevado, de algo más significativo, de algo que tiene más profundidad, entonces vas a encontrar también gente que en el camino tiene también esas intenciones y esa búsqueda en la vida, con la cual vas a encontrar un debek que no se va a separar, ¿ok? Entonces, aquí sí es, es importante como
señalar que uno no sabe si es más importante el azúcar o la cuchara, ¿sí? El huevo o la gallina. O sea, son causas de un mismo efecto. Pero al final, si no podemos definir cómo empezar, bueno, por lo menos que haya acciones e intereses en común. Y como empecé diciendo, hay que buscar también la calidad de las personas con las cuales te vas a juntar. ¿Cómo vas a encontrar la calidad de las personas con las cuales vas a encontrar unión? Conociéndolas, pero también, exacto, o sea, dónde y en qué contexto y cuál es el objetivo de lo que estás buscando, ¿sí? La gente joven tiene mucho este miedo de la soledad, ¿ok? No sé si sea una cosa, pero creo que sí existe desde mis épocas, por lo menos, no sé si antes, pero hoy está mucho más marcado, ¿sí? Como que la gente tiene esa situación de que si tiene amigos o no tiene amigos, de que si está en sociedad o no está en sociedad, de que si hay unión o no hay unión, de que si lo pelan o no lo pelan, ¿ok? Y bueno, esto surge de una falta de conciencia profunda de por qué necesitamos amigos, o por qué necesitamos o por qué buscamos relaciones. Entonces es muy importante establecer con claridad por qué buscamos esas relaciones, ¿eh? Y para eso, aquí hay que decir lo que dice Rav Eliyahu Eliezer Dessler, muy bueno, en el principio de Michtam Eliyahu, en los primeros capítulos de Michtam Eliyahu, no recuerdo exactamente en qué capítulo, pero ahí menciona algo súper interesante. ¿Por qué buscamos relaciones o ampliarnos? Porque el ser humano sabe, no necesita que nadie te explique, que viniste a este mundo a dar algo, que viniste a este mundo a ampliarte, a ampliar tu ser, ¿sí? Entonces, si uno entiende que esa necesidad sana, la realidad de las cosas es que la búsqueda de la conexión del alma es la búsqueda de la conexión del alma con Hashem, al final. Pero al nivel más profundo, ¿por qué tu alma busca conexiones? Porque sin que nadie le cuente y nadie le explique ni nada, es la base del alma humana, sabemos que estamos creados para conectar. ¿Con quién? Al final, en el grado más elevado, con el ser supremo, la existencia máxima del universo, ¿ok? Hashem. Pero para poder llegar a eso necesitamos muchas conexiones. Pero por eso es importante entender de dónde surge la necesidad de conectar con otras personas. La necesidad de conectar con otras personas e incluso de procrear hijos, ¿sí? O sea, de tener vida en pareja y de poder tener hijos, surge de este impulso esencial del ser humano, ¿sí? La gente que no lo ve como algo espiritual va a decir que es un asunto biológico, programación biológica, etc. Pero sabemos que hay algo más. O sea, la experiencia sutil del amor, por supuesto, y también de la amistad de alta calidad, de la lealtad, de los conceptos de lealtad, de los conceptos de entrega, de todo lo que significa ahavá, no es nada más por un impulso biológico, ¿ok? Es una parte de la experiencia humana que se demuestra a sí misma como algo mucho más elevado que un mamífero buscando instintivamente proliferar su especie. No se queda ahí. La experiencia humana no termina ahí, ¿ok? Entonces, todo eso surge de que tenemos esta necesidad espiritual de dar, de conectar a través de dar, de conectar a través de hacer, dar y transformar. Que eso es Tikkun Olam, ¿ok? Entonces, a medida que la persona pueda entender esto a una edad más temprana o lo antes posible, ¿okay? Entonces el nivel de calidad de relaciones que va a encontrar en su vida se va a elevar también mucho, exponencialmente, y la calidad de las experiencias que vive la persona en sociedad también van a ser mucho más elevadas, aunque no tenga tantos amigos, ¿ok? Aunque no tenga tanta gente que le haga pasar el rato. Divertir, ¿sí? ¿Ok? Diversión es... Muchas veces simplemente la realidad de las personas es algo difícil de
sostener, y está esta necesidad de divertir de la realidad. ¿Se entiende el significado de la palabra? De separar, dos, distraer, divertir, ¿sí? Es quitarte ese enfoque de lo que estás viviendo. Entonces, literalmente, por eso pasar el tiempo matar el tiempo, ¿sí? Pasar el tiempo, matar el tiempo. Entonces, quiere decir que a lo mejor todas esas vivencias sociales de poca calidad, entonces lo único que están haciendo es que en verdad estás perdiendo tu tiempo, estás divertir, ¿ok? Estás dejando que tu energía se pierda en algo que no es el enfoque real de la vida, ¿ok? Y te estás nada más, o sea, no estoy diciendo que no haya momentos que eso sea sano, ¿ok? Pero cuando es una necesidad de estar todo el tiempo buscando, o de esta situación de la soledad, porque no está, sobre todo les digo que la gente joven a lo mejor no entiende estas cosas, porque no entiende de dónde surge esa necesidad de unirse, ¿sí? Entonces esas son las relaciones que, como dice este mismo Pasuk al principio, son diversiones y la vas a encontrar con gente. Ish Reim es gente de mucha amistad, muy numerosa y muy superficial, pero es leitroea, es nada más para estar ahí con una amistad superficial, pero no nada más superficial, sino que también es un compañerismo que no tiene abba, que no tiene compromiso, pero que también es algo que genera shever, que genera fractura y que genera que algo se rompa al final. ¿Ok? Eso es lo que dije. Es un vacío que se rompe, no tiene sustento y se termina rompiendo. Y yo creo que nada más para terminar, que no se malentienda. O sea, todos los seres humanos necesitamos también esa situación de correcta distracción, ¿ok? De distraer, ¿ok? También es abstraerte, distraerte y estar en otra cosa. No todo el tiempo puedes estar enfocado y concentrado, y tenemos nuestros límites y todo, está bien, pero que no sea la búsqueda de tu vida. Entonces, yo creo que lo último va a ser también entender, finalmente, por qué entonces se dice Kene leja haber en la Mishnah en Masejet Avot. Kene leja haber. Adquiere, compra. Es adquirir y comprar. Ok. No sé si se los he mencionado, pero aquí hay una cosa que yo uso mucho, que se llaman inversiones emocionales. ¿Han escuchado este concepto alguna vez conmigo? Hay gente que gasta y hay gente que invierte. ¿Sí? Por eso hay mucha gente, no va a definir ahorita qué es pobre o rico, sino no hay tiempo. ¿Sí? Pero hay ricos que quieren vivir, hay pobres que quieren vivir como ricos, entonces gastan lo que los ricos jamás gastarían. Porque quieren aparentar algo, porque se genera una imagen de el rico, pero la persona rica, no nada más en recursos, o sea, rica en general, ¿sí? Jamás gastaría en eso. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. ¿Ok? Entonces, también sucede lo mismo con las inversiones emocionales. O sea, hay ciertas cosas que los ricos no gastan, invierten. ¿Okay? ¿Por qué? No porque es un asunto nada más de buscar un profit, una ganancia, sino porque en verdad saben dirigir sus energías. ¿Okay? Y una parte de sus energías es su dinero. Pero eso es economía, no les voy a hablar de eso ahorita. ¿Sí? Si quieren de eso lo podemos ampliar en otra ocasión. Pero aquí sucede básicamente lo mismo. Hay gente que gasta su energía en relaciones superficiales que no tienen cómo producir ningún tipo de satisfacción real a la larga. Y entonces se desgastan internamente y emocionalmente. ¿Ok? Pero no se estaban dando cuenta que al inicio que el producto emocional que ofrecía esa persona es de muy baja calidad. Y entonces
cuando no obtiene la gente el resultado de aquello, pues eso fue un gasto emocional. ¿Ok? O sea, hay gente que escoge sus relaciones por cosas completamente insignificantes y que a la larga no tienen ningún sentido. ¿Sí? Por ejemplo, lo físico. No digo que no sea importante y no digo que sea un elemento. La gente se deja llevar por lo físico, es algo que, o sea, literalmente con 2 milímetros de inteligencia en tu cabeza te tienes que dar cuenta que no puedes ir por allí. ¿Por qué? Porque inexorablemente se acaba, cambia y se va. Punto. ¿No? O relaciones que estuvieron, o gastos emocionales que tienen que ver con ideas fantasiosas. Es un gasto, es un desgaste. Desbaste, con B. ¿Eh? Entonces, el problema es de que si a nadie le explican a tiempo cómo buscar hacer esas inversiones emocionales, entonces la vida se trata de gastar y desgastarse, ¿sí? En pasarla bien y en buscar la siguiente emoción que haga que ahorita sí te sientas pleno. Pues no, porque se define como algo que se termina pronto y que no deja nada, todas estas emociones vacías. ¿Eh? Entonces las inversiones emocionales en la amistad tienen que ver con otra cosa, y ahorita sí, uknele jajaber. Kenele jajaber son emociones, son inversiones emocionales, no dinero. Muchas veces puede costar también dinero, pero son inversiones emocionales de presencia. ¿Eh? Si tú ves que hay algo que vale la pena fomentar, o una amistad que vale la pena fomentar, tiene que ver con invertir, tiene que ver con estar presente, tiene que ver con escuchar, ¿no? Tiene que ver con apostar, o sea, invertir tus emociones ahí adentro. ¿Ok? Entonces, eso sí es una inversión emocional que sabes. ¿Y por qué le llamo inversión emocional también? Porque la gente que sabe invertir sabe que el resultado no es inmediato. ¿Ok? Vas poniendo un poco hoy, un poco mañana en esa relación, con esa inversión emocional, y eventualmente va a generar algo que va a valer mucho la pena, ¿sí? Pero no es inmediato. Entonces hay que saber también en dónde invertir. Y esto es por último, ¿sí? Y de verdad, a nivel social y a nivel cultural, no nos enseñan esto. No nos enseñan esto. Nos enseñan a seguir cosas o valores que no hay nada ahí. El pasuk dice, borot nishbarim. ¿Sí? Por ejemplo, con la Avodah Zará sucede algo muy similar. La Avodah Zará es idolatría, pero también cualquier situación de falsedad. ¿Ok? ¿Qué buscas en relaciones con personas cuyos valores no tienen nada? O peor todavía, ¿por qué hay gente que se mimetiza en un vacío emocional personal, mimetizándose con situaciones sociales completamente vacías, que no dejan nada, tratando de pensar que a través de eso vas a conseguir cierto tipo de relaciones o cierto tipo de situación, de contención social, cuando ¿cómo puede resultar algo positivo o algo que deje frutos de vaciar tu propia identidad y mimetizarte con otro ser para ver si esa fórmula de mimetización hace que te vaya bien en la vida? Eso, ¿okay? Para ponerlo en una metáfora clara, es como gastarse todo el dinero que tienes en la cartera y luego irte a cenar pensando que así vas a poder pagar la cuenta. Una metáfora muy, muy simple. ¿Ok? No puede uno, y esto pasa con gente joven y con gente madura y con gente adulta y con con niños de 85 años también pasa, que no construyeron jamás su propia personalidad, sino nada más estuvieron viendo a cómo, como camaleón, ¿no? O sea, mimetizarse en el ambiente
para encajar en situaciones externas. Y eso decían, sí, hay gente que prefiere tener en su casa, en su vida, a la Shejina, la presencia divina, ¿sí? Y hay gente que prefiere tener en su casa y en su vida a la Shejená. ¿Qué opinan los demás de mí? ¿Qué opinan otras personas? ¿Qué opina la sociedad? ¿Qué opinan? Entonces me mimetizo así. Y uno, o sea, viste para que otros acepten. Habla para que otros acepten. Opina para que otros acepten. Y uno se va vaciando, ¿va? Esa es la peor inversión que puede haber. Pero cuando tú tienes, que en el ejajaber, ahora sí se va a entender en el mejor de los sentidos. Cuando tú tienes a una persona que tú dices, en este ser vale la pena invertir, ¿ok? Uno se puede equivocar, pero por lo menos ya elegiste. Estás pensando, en esta persona se puede invertir, en esta situación, en este grupo de amigos, en esta instancia de valores compartidos elevados que tiene un significado profundo, vale la pena invertir, ¿sí? Entonces, sí, implica presencia, implica escuchar, implica dar de tu tiempo, implica dar de tus recursos, implica dar de tus emociones, implica compartir momentos duros y difíciles y compartir momentos buenos y alegres, ¿ok? ¿Qué tal que si un día tú estás de malas, pero es el Brit Milá del hijo de tu mejor amigo, pues vas a ir y vas a estar contento, ¿no? Porque, o sea, eso es una inversión emocional, ¿sí? Y mucho más en pareja, mucho más en familia. Entonces estás haciendo esas inversiones que a la larga van a dar como resultado un dibuk, ¿ok? Una unión, porque hay ahabá y hay dibuk. Uno no puede desgastarse en relaciones que no dan nada. Hay otras cosas que sí. Esas son elecciones emocionales, racionales, que una vez que uno entiende por qué buscas relacionarte con otras personas, si lo haces de la manera correcta, el resultado probablemente va a ser también mucho mejor. Nos vemos la próxima. Gracias.